Bueno, la verdad es que estoy muy contento de volver a la ciudad. Como te decía, viví hace 20 años acá y cursé en la Universidad de Barcelona con Dunia Gras un posgrado que se llamaba Geografías Literarias de América Latina. Y creo que ese programa fue el inicio de lo que yo llamo como una alegría dentro de la alegría que ha sido leer para mí. Pues por cuestiones del tipo de libros que había en las bibliotecas cercanas que yo tenía en Barranquilla. Eran unas bibliotecas más con literatura anglosajona. Y acá en Barcelona, en ese posgrado, eso, empecé a leer como intensamente y como más rigurosamente literatura latinoamericana. Pues eso, regresar eh, a la ciudad en el marco de este festival, ya habiendo publicado las dos novelas, que siempre las pensé como, como unas historias que se ubicaran en unas ciudades latinoamericanas imaginadas, una con mar, que fuera más caribeña, y otra que fuera más andina, con montañas. Bueno, pues eso ha sido una alegría. Sí, sí, yo creo que, claro, de hecho en ambos libros, bueno, lo primero es decir que, claro, primero salió Un mundo huérfano, que es un padre y un hijo, y muchos lectores pensaban que yo no tenía mamá. Y luego las personas que han leído Estrella Madre, que es madre e hijo, luego también pensaban que yo no tuve papá, por ejemplo. Y realmente como lo que viene detrás de esto es que, bueno, mi papá fue inmigrante, llegó del sur de Italia, en Calabria, a Colombia cuando tenía 20 años. Eh, y bueno, mi mamá sí es barranquillera, entonces ya por sus músicas, por sus acentos, por sus mentalidades, por sus historias sociales tan distintas, yo siempre los vi como unos mundos completamente ajenos que se habían pues mezclado en este lugar improbable que es una casa. Eh, y mi papá tendía, como en ciertos momentos de crisis, tendía a tratar de teñir nuestra casa con elementos de su tierra. Entonces sentía permanentemente como esta sensación de que no estábamos del todo en Barranquilla, de que por supuesto no estábamos en su tierra italiana y, y esa, como o sea, la corporalidad que tomaba esta ausencia pues del origen de mi papá, digamos, sentía que tenía justamente la casa de una orfandad que no era solo una orfandad afectiva, sino una orfandad política, social y pues también económica. Creo que, creo que justamente los personajes de estos libros, eh, digamos, son personajes que ante un orden neoliberal, un orden económico pues tan violento como en el que estamos, pues han fracasado o están fracasando y saben que están fracasando. Y en ese sentido, creo que lo que tratan de hacer es de convertir ese fracaso más individual en un fracaso emancipatorio y colectivo, tratando eso de reimaginar, digamos, la vida bajo otras leyes y otras dinámicas, digamos, que generen, que dejen de generar tanta asfixia y tanta sensación de sobrevivencia más que de vida. Y diría sí que en ambos está eso, o sea, una orfandad afectiva a pesar de la sobrepresencia de los padres en ambos protagonistas. Pues como decías, ellos se vuelven hijos, realmente hijos de sus padres y en ese sentido pues no tienen nadie quien los cuide. Pero más ampliamente hay eso, o sea, una orfandad política y económica, pues en el sentido de que tratan y tratan y tratan y tratan de salir adelante y en ese sentido yo los pensaba como personas que han internalizado esta idea de que si te esfuerzas lo logras, pero creo que muchas veces eso pasa si ya tienes unas estructuras que te permiten eso, pero entonces era la sensación, yo me los imaginaba como en una
tierra movediza, en que entre más se mueven, más se están hundiendo, porque la estructura justamente no les permite salir de eso. Y, y cómo eso, el papá trata de imaginarse negocios que no pasan por la competencia, que no pasan por violentar, digamos, al vecino, sino por el respeto, y cómo esas iniciativas pues, van fracasando económicamente, pero sí se va formando, yo creo que, otro mundo. Ahora, claro, estos son libros que, bueno, uno va cambiando y pues un libro es el tiempo de ese libro, es decir, las decisiones y las ideas que uno tenía en ese momento. Y pues y ahora mi pregunta, y sobre todo cuando lo que preguntaba sobre si seguiré mirando la familia, claro, mi pregunta es cómo a veces ciertas comunidades o ciertas acciones se vuelven respiraderos ante la asfixia más amplia, y cómo esos respiraderos permiten, de alguna forma terminan dejando la estructura más amplia intacta. Yo, por ejemplo, soy de Barranquilla, está el carnaval, y claro, el carnaval, bueno, es una sociedad muy conservadora, y el carnaval, claro, son 3 días de mucha desorden, desenfreno, y claro, es una energía revoltosa y caótica que me parece muy estimulante y necesaria, pero claro, pero que se permite, o sea, que todos los poderes políticos, económicos permiten eso durante 3 días, y en ese sentido el carnaval se termina volviendo un respiradero de todo el orden conservador, digamos. Y luego se acaba el carnaval y todo queda, ¿sí? Pero hablaba con mi amigo y colega Juan Cárdenas, él es del Cauca, y en el Cauca, por ejemplo, pues no hay carnaval, pero hay un movimiento popular muy fuerte, y como muy sólido, muy consolidado, muy organizado, y creo que justamente esa energía que trata de reimaginar el mundo permanentemente, ahí cuaja de otra manera, porque no se vuelve respiradero, sino una permanente reinvención del mundo. Como lector, el tipo de literatura que me ha interesado casi siempre ha sido minoritaria, ¿sí? O sea, en el sentido de que son unas estéticas como más radicales que obviamente no tienen como tanta cabida o muy poca cabida, digamos, en el mercado. Entonces, en ese sentido ya yo creo que eso da una libertad, o sea, ya como escritor me ha dado una libertad para, digamos, escribir básicamente como sin ningún tipo como de miedo, ya porque ya desde como un lugar más minoritario, pues ya uno dice, bueno, esto no pretende como, bueno, igual Mundo Huérfano sí en Colombia, bueno, o sea, ha tenido como unas reediciones y todo, que fue como una sorpresa, yo creo que para los editores y para mí mismo. Y ese capítulo que mencionas, que se llama La Ruleta, pues yo sí quería que fuera como muy consciente que fuera largo. Y yo lo veía sobre todo, como el momento en que el protagonista, que pues está tan despojado y que realmente pues es básicamente alguien que no tiene nada, es el momento que se da él como un banquete. Y en ese sentido, la forma en que él trata de poblar un despojo, por supuesto, en eso entran muchas otras experiencias. ¿Sí? Yo creo que el sexo no es, ojalá fuera únicamente un lugar de placer, pero bueno, creo que cualquier persona que ha tenido sexo sabe que también es un lugar que puede ser de decepción, de aburrimiento, de tedio, sí, los saunas, digamos, son muy interesantes, pero pueden, o sea, es decir, a veces uno puede estar horas caminando y no pasa nada. Entonces, así como son lugares que permiten, digamos, el sauna también me parece interesante porque está todo el mundo en toalla o desnudo, y en ese sentido nadie tiene elementos, o sea, objetos que indiquen la procedencia social. Entonces, en ese sentido, como que la clase social se anula en esos espacios, ¿sí? Ahora, por supuesto, entran otras jerarquías, entran las bellezas más hegemónicas, las edades,
la raza, sí entran otras jerarquías, pero me parece interesante cómo la clase social se suspende y eso. Entonces el protagonista que acaba de enterarse que se está desclasando, digamos, por la noticia que le da el padre, sí, que está pasando por un desclasamiento, que ya que luego de esta escena de violencia, que se sabe inferiorizado y que, o sea, sí, que la sociedad y que este orden conservador, o sea, lo trata de inferiorizar más y más, es el momento eso de darse un banquete y de tratar de resignificar todo esto. Por supuesto, eso, hay escenas, el sexo también es un espacio de autodestrucción, de violencia, entonces todo eso entra. Bueno, creo también que una inspiración para tener ese capítulo largo, digamos, más allá de la reflexión sobre el exceso y también quería que fuera una etnografía del deseo, de preguntarme qué es lo que la gente desea, busca, así como mirar toda esa amplia gama de deseos y de transparencias que se tienen en estas conversaciones como tan íntimas que se dan entre personas que tú sabes que no vas a volver a ver. Entonces eso, en los saunas, en los chats, en los que tú sabes que puedes contar algo muy personal y que ya no vas a volver a ver a la persona y esa justamente eso es lo que permite que alguien se abra tanto. Pensaba también como en una tradición, digamos, pues sobre todo pensaba como en dos faros colombianos como Fernando Vallejo y Raúl Gómez Hattin. Raúl Gómez Hattin poeta, Fernando Vallejo narrador. Digamos que en cuyas obras, pues obviamente, digamos, la homosexualidad está tratada, escrita, pero pensaba que, digamos, son unos autores muy radicales, polémicos, pero siempre me preguntaba por qué como que el sexo estaba muy poco escrito. Raúl Gómez Hattin, por ejemplo, tiene muchas escenas, tiene muchas imágenes sexuales en sus obras, pero cuando entra el sexo homosexual casi siempre describe el antes y el después, y el durante no. Entonces también yo tenía como esta idea de, bueno, de escribir como ampliamente esto que yo sentía a veces que faltaba. Y también pienso que, bueno, que el mismo capítulo da cuenta de lo difícil que es escribir el sexo, porque realmente sí, o sea, sí es un desafío escritural, porque entra la precariedad del lenguaje. Entonces, ¿qué palabras uso? Sí, hay un momento, una escena que están en el chat y el extraño, el que está al otro lado de la pantalla, le dice, bueno, si estuviéramos juntos, ¿qué haríamos? O ¿qué te gustaría hacer? Entonces, claro, ahí él hace la reflexión de, tengo que usar ciertas palabras, o sea, ¿qué palabras uso para no desactivar el deseo? ¿Sí? Si digo pene, pene es una palabra que ya está muy biologizada, entonces, ¿qué palabras tengo que usar? Entonces, y esa era realmente la preocupación y la reflexión a lo largo de todo ese capítulo, o sea, cómo, por un lado, enfrentarse a la precariedad del lenguaje para escribir de sexo, que a la vez es una metáfora de toda la precariedad a la que ellos se están enfrentando permanentemente ya en la vida, y bueno, y cómo eso se podía, con esa precariedad, hacer pues algo que poblara. Sí, yo creo que mi aparato psíquico ya está muy integrada como la poesía, pero más ampliamente como una musicalidad que yo creo que al crecer en Barranquilla, digamos, es como una mezcla, esa musicalidad de por un lado las oraciones católicas, digamos que pues, yo crecí en un ambiente muy conservador y católico, pero también las letanías del carnaval. Entonces es como dos músicas muy distintas que estaban permanentemente presentes. Y bueno, bueno, más el merengue, la salsa, los vallenatos. O sea, yo creo que todo eso se va juntando y uno tiene como, o sea, la poesía llega de una manera más preconsciente, o sea, se va instalando más preconscientemente. Para mí era un tema de la música. Entonces cuando empecé a escribir Un mundo huérfano, que esas primeras escenas son tan determinantes para ya determinar el tono, la estructura del libro, etc. Yo quería describir esta escena de discoteca, de fiesta, y pues como que mi pregunta era cómo puedo trasladar a la oración, a la gramática, a la puntuación, esta sensación
que tenemos cuando estamos bailando, que están las luces y las luces de repente fragmentan el cuerpo o te multiplican o te oscurecen o te iluminan o te ralentizan o te aceleran. Entonces, cómo eso se podía desde la misma oración trabajar. Y ahí eso, fueron entrando los puntos y comas, los guiones, ¿sí? Tenemos tantos poquitos signos de puntuación que a mí me gusta trabajarlos todos. Y luego había otra, que es como más anecdótico esto, pero sí había como una decisión que, bueno, Kurt Vonnegut escribió un cuento que hace como un decálogo de escritores, que irónicamente dice que él no usa el punto y coma, porque le parece que es como, dice algo tipo que es un hermafrodita travestido, ¿sí? Y que por eso no usa el punto y coma. Y eso, que era en el marco del cuento como un comentario irónico, muchos autores lo han, o sea, yo escuchaba que lo citaban mucho como si fuera realmente una regla, y claro, por supuesto, en medio de esa, o sea, como que también sentía una irreflexión, porque decía, es como un hermafrodita travestido, y eso no significa nada. Entonces yo pensaba, pero ¿de verdad te parece que un hermafrodita travestido está vacío de contenido? O sea, como, entonces, y es una frase que se empezó como a desdibujar mucho, y que se decía como ya irreflexivamente, tipo, yo no uso el punto y coma porque, o sea, porque es un signo travestido. Entonces yo lo que pensé fue, no, yo voy a llenar esta novela de travestis. Entonces hay punto y coma por todas partes. Sí, yo siempre, sí, escribir, pero claro, un juego es lo más serio que hay en el mundo. Si un niño jugando, uno no lo interrumpe, ¿no? Sí, pues está ahí construyendo, o sea, está pasando de ser un receptor pasivo de la realidad, como decía Freud, a ser activo y empezar a reimaginar pues, todo lo que le está pasando. Entonces, en el sueño, que bueno, también me gusta escribir los sueños, y como que, sobre todo en Estrella Madre hay muchos sueños, en la literatura, escribiendo, en los juegos, eso. Creo que uno se acerca como a la reparación psíquica y social, pues, que uno desea. Y, y sí, lo lúdico es lo lúcido, como le escribió un poeta, Alessama Lima. Entonces sí creo que sí, que en el juego hay un tipo de lucidez, y me gusta pensar siempre el deseo como una fuerza juguetona. Entonces, sí, te diría que sí. O sea, lo que he sentido yo es que en los colegas y compañeras que he leído, es que justamente está mucho más en contacto con tradiciones latinoamericanas. En un momento yo sentía como mucha emulación de un tipo de literatura anglosajona. Hay un ensayo de José Carlos Mariátegui que me gusta mucho, que piensa, se pregunta por la literatura colonizada. Entonces habla de cómo ciertas obras en Perú, estos principios del siglo XX, decía que eran españolas pues porque estaban escritas con un espíritu español, pero que luego había otras obras que tenían un espíritu quechua. Entonces, claro, la pregunta hoy es como, ¿qué sería hoy una literatura colonizada? Yo diría que son escrituras que apelan a estos valores más que uno asocia con el orden capitalista y neoliberal, tipo eficiencia, rapidez, consumo rápido, ¿sí? Y lo que sí creo que estoy viendo justamente como escrituras que buscan al contrario, o sea, como la lentitud o como el quedarse en la página, no pasar la página necesariamente rápidamente, sino quedarse en ella y emocionarse estéticamente por el trabajo con el lenguaje. Entonces diría, ahora por supuesto, delicioso leer un libro también de esto, un libro que uno se lee rápido, es decir, no, yo creo que soy muy amplio como en el tipo de escrituras que me gusta y que valoro, pero pensaría eso, o sea, como ante la pregunta de
¿dónde podría estar como lo colonizador hoy? Yo diría eso, que pasa más por el sistema económico y estos valores de eficiencia, rapidez, consumo rápido. Y creo que entonces, cuando se dice, digamos que eso, que la literatura es política, no solo es política en sus contenidos, digamos, o en gestos, tipo de ubicar una novela en la periferia y no en el centro, ¿sí? Sino también en su forma, o sobre todo en su forma. Entonces, yo creo que sería por ahí la cosa. O sea, yo no tengo ningún tipo como de angustia ante ciertos nombres como el de García Márquez. Entiendo también que es un tema generacional y que generaciones como pues mayores obviamente tuvieron, o sea, era una presencia mucho más pues pesada. A mí, digamos, ahora sí es verdad que es un autor que leí mucho en un momento. Para Estrella Madre volví a leer El coronel no tiene quien le escriba porque me interesa mucho pensar ahí cómo entra la burocracia como una violencia silenciosa, una violencia que se siente totalitaria y que te inmoviliza. Y claro, en Colombia hemos tenido unas violencias tan brutales que la burocracia que está tan presente todo el tiempo, sí, en el día a día, que uno tiene que, para que te paguen, o sea, la cuenta de cobro más mínima, tienes que hacer un papeleo absurdo, que es como ya otro trabajo, aparte del trabajo que ya hiciste. Y cómo eso lo tenemos tan naturalizado. Y lo que siento es eso, que la burocracia es eso, como un poder totalitario que te inmoviliza. Y creo que García Márquez lo captó muy bien en ese libro. Y en Estrella Madre, que es una novela sobre la espera, sobre las esperas individuales, también aparece la burocracia como esta espera colectiva o como esta fuerza que nos paraliza, digamos, y que no nos deja seguir. Uh-huh. Bueno, tengo muchos, pero bueno, digamos, en la biblioteca que estaba en mi casa, mi papá era un lector muy ecléctico. Y entonces había libros que realmente iban desde mercadeo a clásicos de la literatura. Entonces yo también fui como muy autodidacta en ese acercamiento a la literatura y leía unos, leía otros. Y como a los 17 años leí El tambor de hojalata de Günter Grass y para mí representó realmente como un deslumbramiento y como algo que me generó como la experiencia de quiero acercarme a esto, ¿sí? Como de empezar a caminar por esta constelación y acercarme como a este tipo de constelaciones. Pues entonces es un libro que, digamos, sí fue muy determinante porque ahí como que pensé el arte como una búsqueda o como un reto formal, emocional, intelectual, y como que creo que eso estaba muy claro pues en el libro. Y claro, es difícil cuando uno dice amo ciertos libros, pero que me hubiera gustado escribir libros como Narnia. La literatura fantástica me encanta. Entonces, como Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, entrar a estos otros mundos, porque también siento que mi experiencia, bueno, también saliendo del closet y todo esto, y como ya politizándome, fue como le pasa a Dorothy cuando sale de Kansas y llega a Oz, que dice, uy, creo que ya no estamos en Kansas. Creo que eso fue como una experiencia de cuando ya me empecé pues a politizar y como a buscar justamente otros mundos dentro de este mundo. Entonces creo que ahí entraría como más la literatura fantástica, que claro, en este caso tiene un código realista.